Viene el zurdazo por el medio, quiere Peseta, que es el capitán el día de hoy en el equipo de Sol de América. La pelota le queda a Rojas. Rojas y el toque. Olimpia 36. Guaraní quedó con 34 por el momento, pero si gana hoy va a llegar a 37. Cerro Porteño juega mañana con 39. Viene Aranda con peligro. Aranda, arriba Aranda, que solo está Bogarín. Tiró. Que no llega el cabezazo Salvador por allí de Portillo. Insiste el Beto de la Cruz. Gambetea el Beto. Ahora mete el centro, pelota arriba. No pudo otra vez a Rodríguez. En la mitad de la cancha el Beto de la Cruz para recuperar. Está presionando Aldo Vera. También Martín Jiménez. Arriba presiona Sol de América. La salida del arquero Aguilar. El envío para Cabral. Se eleva y gana Diego Vera, que quedó por la zona derecha. El rebote para Aranda. Aranda con la pelota listo para jugar. Con el Beto de la Cruz. Recepciona, piensa y luego deriva sobre la raya derecha. Viene el centro, pelota arriba de Rolfi. El arquero con golpe de puño, rebote para punta. No encontró el panorama claro, por eso no cruzó. Y ya pierde allí con Bogarín. Y viene la salida de Hernán Novik. Rodrigo López. Marcelo Palau. La pelota para el Beto de la Cruz. Marcelo Palau, el Beto de la Cruz. Ahí los compañeros en zona baja estaban con la calculadora, hermano, sacando números con respecto a lo que es el promedio. Muy interesado Freddy, la compañera Giselle también en este final ahí en la zona baja. La pelota viene para Rolfi. Rolfi profundiza. Buen balón para Marcelo Palau. A ver si alcanza. A ver si alcanza Marcelo Palau. Marca fue de Vargas. Bueno, se volvió un partido bastante trabado. Está tomando este rumbo el partido, porque ya no encuentra Sudamérica los espacios que en algún momento tuvo en el arranque del partido, principalmente Guaraní tal vez en estos momentos con mayor posesión de pelota, pero tampoco sin dañar demasiado, con mucho tráfico y en un partido donde están metiendo en la mitad de la cancha. La salida es de Novik. Aranda, Rolfi, Novik, Rolfi. El pase para Bogarín, se mete Bogarín. A ver qué genera Bogarín, el rebote para Novik. Primero el Pitu. Cabral que ya devuelve. Aparece Morel, Rolfi. Hernán Novik le quiere pegar, va a profundizar, viene para que le pegue. No, ¿qué quiso hacer? ¿Qué quiso hacer? Carrera por el título es Guaraní, si es que hoy no consigue ganar este partido y Cerro Porteño triunfa ante el Sportivo Luqueño. Se pueden dar ciertas combinaciones que pueden dejar a Guaraní fuera de la pelea por el título. Es determinante para el legendario conseguir hoy una victoria aquí en su casa. La pelota viene para Rodrigo Bogarín, último rincón de la cancha, maniobra Bogarín, deja atrás para el Beto para Rodrigo López, cabecea. Y la pelota termina por línea final, lucha ante la marca de Rolfi. Escapa Vera, pero termina perdiendo allí con Morel. Morel que gana, deja para Novik. Novik para Bogarín, Bogarín, se viene Bogarín, intenta desde el suelo. Morel con la pelota, abre para el Beto de la Cruz. El Beto de la Cruz que viene, escapó el Beto, viene por el primero Guaraní. A ver cómo cruza el remate al medio, el cabezazo al córner. Lateral que lo va a hacer Aranda. La pelota para Rolfi. El Charrúa Novik se conecta con Cabral. Arranca Luis Cabral. Sale Vera para la marca, lo encontró por el medio a Rolfi. Rolfi, sigue Rolfi, Rolfi para pegarle, sacó el tiro, el arquero muy atento Silva para sacar por un costado con golpe de puño. Bogarín está metido por el medio, viene el saque manual, la pelota para Morel, control con el muslo, gira y saque para el Beto de la Cruz para que arranque, para que se meta en campo rival. Viene Luis de la Cruz, lo tiene sobre la raya Rolfi, la pelota fue para Rolfi. Gambetea Rolfi, pide el Beto de la Cruz, a ver cómo cruza, tiene que perfilarse y se perfiló para el toque corto, viene para Rolfi, Rolfi al arco, la pelota se fue. Y pudo aguantar todo lo que pudo el hombre de Guaraní para que no se quede en un mano a mano Martín Jiménez con el portero Alfredo Aguilar en este caso. Una muy buena salida rápida, pero no hubo resolución en los últimos metros. Rojas y el pase por el medio, le dio a Bogarín, gira, Bogarín le puede pegar. Aparece Rolfi, viene Rolfi, Palau ante la marca de Richard Franco. El pase para Morel. El Beto de la Cruz. Rolfi levantó para Bogarín, controla Bogarín, viene para Rolfi. Los voladores son así, pero tuvo todo como para convertir Rodrigo López, porque era una jugada donde no tenía marca encima, había controlado bien la pelota y dejó escapar el legendario. Hernán Novik con la pelota escapa de la marca de Franco. Sigue Novik. El pase arriba viene para que baje Rolfi.
La pelota para Rodrigo, que bien habilitó para Rojas. Rojas profundiza, se equivoca Rojas. Lo tenía Cañete, le pedía el pase con Marcelo. Ya sacó el golero arriba, el pelotazo de Silva. La marca de Palau, le queda a Cabral. El pase viene para Rojas. Robert Rojas y la salida, Cañete. Marcelo Cañete sobre la baranda derecha. Marcelo para gambetear, Franco para la marca. Marcelo tocó con Novik. Novik con la pelota va a profundizar, viene para Rodrigo. Rodrigo habilitado, Rodrigo tira. El arquero Silva. Silva esta vez todo el mérito del golero, que achicó muy bien. Lo dejó prácticamente sin ángulo a Rodrigo, que no tuvo otra salida que rematar por él. Un Rodrigo López que termina marcando el pase. Una muy buena habilitación de Novik, porque esto precisa Guaraní. Un Novik mucho más participativo y fino, con la presencia de Cañete también, como para que crezca el volumen de creación de juego. Arquero que sale hasta la media cancha a controlar esa pelota y ya juega para Vareiro. Neri, el toque para Cabral. Luis Cabral y la salida. Sigue Cabral, Cabral se anima, rompe líneas, Cabral escapó de la primera, de la segunda y le pega al arco. Se animó Cabral. El Beto de la Cruz, Bogarín. Rojas para marcar. El Beto de la Cruz. Pide Novik por el medio, gira. Y lo encuentra Bogarín. Bogarín juega para Cañete. Viene Cañete, Cañete y el centro. Rodrigo quiere, marca Portillo. El rebote le queda otra vez a Cañete. Rojas arriba, cabecea Rodrigo. No pudo, insiste Rojas. Le queda Vareiro. Y el remate por línea final. Muy lejos de la portería. Martín Jiménez, contame, Giselle. Martín José Jiménez, de 26 años, en su noveno partido en este campeonato clausura, anota su segundo gol en esta competencia, su octavo gol con la camiseta de Sol de América y en el fútbol paraguayo. Aquí se viene con la pelota el jugador Vareiro, tocando para Cañete. Cañete con la pelota, intenta Cañete. Mete la pelota a profundidad a Rojas. Rodrigo tira. Corner, piden penal. ¿Usted tiene la figura del partido, Landolfi? Bueno, está inclinando la cancha hacia su favor Martín Jiménez. Viene el pase para que le pegue al arco. Novik y termina.